dónde están? Sus maridos no la recomendaron. Allá hay unas, vamos, ellas nos van a servir. Vamos a traer papel. Quítate, si no me pongo la mano. Nelia, sale mamá. Mira vos, María. Mira, María, esa. ¿Qué es lo que quieren con nosotras? Las vamos a llevar. ¿Por qué? ¿Qué hicimos de malo? No hemos hecho nada. Van a echar las manos preguntando qué hicieron. Los voy a llevar y punto. Vos, María, mis hijos. No, por favor, no. Ellos tienen que... Vamos a ver también. Y agarramos parejo a todo. Mira, ¿a dónde les van a llevar? Torta. Come torta. Para la torta. Caminen. No te preocupes, lo tenés que decir rápido antes de que venga el ejército. Venga, porque... ¡Corre! ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Si no nos dicen, ustedes lo van a pagar. Así que díganos una vez. Bien, ustedes saben, si no se van a ir otra vez. No, por favor, entiendan que no sabemos. Sí, nosotros no sabemos ni siquiera nos preguntamos a dónde iba a ir. Solo le dijimos que no se fuera. A ver, ustedes saben. Espérense, ¿Nos guían? ¿Para dónde se fue? Que no sabemos. ¿Que a dónde se fue? Te estoy diciendo. Que no sabemos de dónde se fue. ¿Dónde está? Es que no sabemos. ¿Que dónde está? ¿Dónde están? Déjenos ya, pues, lárguense. ¿Dónde vive? Ella sí, allá vive. Chicos, Benito, no tiene la guía, puta. ¡Abra la puerta! ¡Por favor, no se lleven a nadie! ¡No queremos a vos, hijos, no!
Quita a los niños, quita a los ¡Quítese! niños. ¡Elias, venite para acá! ¡Vamos para afuera! ¡Apúrense! ¡Salga! Grite, no se lleven a mi mamá, grite, no se lleven a mi mamá. ¡No se llevan a mi mamá! No se lleven, no se lleven. ¡Hígate! ¡Hígate! ¡Ay, para caca por tu cuerpo! ¡Quícate! Niños, vaya por allá. No se lleven a mi mamá y vas corriendo. ¡No se llevan a mi mamá! Lo voy a matar frente a sus hijos. Te voy a matar frente a tus hijos por haberte escapado. No, por favor, yo tenía que atenderlo. Anda, no maten a mi mamá. ¡Eso no les importa! A la cuenta de 3. 1, ¡No, por favor! Comienza a llorar. Lloren. Acá con el señor Eusebio López e ingeniero, que él nos contará su historia y conocimientos sobre el conflicto armado. Así que cuéntenos, ¿en qué consistió el conflicto armado interno en Guatemala? Fue una lucha entre principalmente la guerrilla y el ejército, pero involucró a la sociedad, a estudiantes, sindicatos y principalmente pueblos indígenas. Era una lucha de clases inicialmente y las causas son diversas. Tardó 36 años ese conflicto, que básicamente arranca casi en promedio en 1950 y finaliza en 1996 con la firma de los acuerdos de paz. Muy bien, muchas gracias. Y hablando de las causas, ¿nos puede comentar cuáles fueron algunas? Bueno, las causas iniciales, habían unas causas ideológicas, geopolíticos. En ese entonces pues está la lucha de clases a nivel mundial, representado por la URSS. En América Latina estaba Cuba, la corriente comunista, pero también está la corriente capitalista, representada principalmente por Estados Unidos, y dentro de eso se desarrolla el conflicto de la Guerra Fría. A nosotros nos llegó porque la ideología llega entonces a Guatemala. Fue bien acogida por un lado porque se ofrecía principalmente el bienestar para toda la población, todos con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y el bien común principalmente. Entonces se hacía una propuesta a la gente pobre de que se les iba a dar tierra, reforma agraria, para acabar con los terratenientes, con los privilegiados en este país. Y entonces, pero también en años anteriores hubieron gobiernos dictadores que también daban lugar a esa opresión de la población, y principalmente el principal presidente que llevó 14, 15 años de dictadura fue Porfirio. Realmente eso era lo que explotó al pueblo de Guatemala, y se une el pueblo, los sindicatos, maestros, universitarios, y provocan la revolución de 1944. Ahí asume un gobierno democrático que da muchos beneficios a la población, que universaliza la educación, pero sigue con la reforma agraria, principalmente ya en el siguiente gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, saca el famoso decreto 900. Sin embargo, eso ya iba en contra de los intereses de los terratenientes, y empieza otra vez esa lucha por derrocar a Jacobo Arbenz Guzmán, y desde Estados Unidos viene el apoyo a los mercenarios que hacen ese derrocamiento, y luego toma el poder Carlos Castillo Armas. Era una democracia floreciente que iba más en beneficio de la población, pero que a partir de ahí ya empieza el conflicto armado interno, en donde se rebelan unos oficiales del ejército, que es encabezado principalmente o que siguen esa ideología de Jacobo Arbenz Guzmán, y se van a las montañas. Hay varios grupos: ORPA, EGP de Guatemala,
y hacen la lucha contra el ejército, venden la idea del bien común a la gente, algunos simpatizan tanto en la ciudad como en el campo, y empieza ese largo camino de los 36 años que deja. Al final de cuentas, alrededor de 250 personas entre muertos y desaparecidos. Ah, bueno, muy bien. ¿Y nos podrá contar quiénes fueron los primeros actores que ocasionaron todo eso? Bueno, los principales actores están entonces los grupos armados que se van a la montaña, que son denominados de izquierdistas, comunistas, y luego está el ejército. Muchos de estos actores son intelectuales, universitarios, maestros, pero también en el campo, los campesinos, y principalmente en el caso de Huehuetenango, grupos como Nentón, San Francisco, Varías, y luego en el Quiché, como se van en las montañas, buscan a la gente campesinada, y muchas veces ellos llegan, dan un discurso, luego llega el ejército en el mismo lugar y provocan las masacres, los secuestros, y luego también provocan y organizan, el ejército por su lado organiza a los autopatrullas de autodefensa civil, y entonces era una lucha muy fuerte por un bien que a la larga no se logró dentro de ese conflicto. Se tuvo que firmar la paz para hacer esas luchas a nivel político. Y hubo bastantes personas que sufrieron causas muy negativas. Era un conflicto que al final, en los 70, 75, 80, en el gobierno de Romeo Lucas García, en el tiempo de Efraín Ríos Montt, principalmente es cuando llega a su punto cúspide del conflicto armado, en donde ya se da incluso la tierra arrasada. Se le mira a la gente, a la población indígena, al campo, como persona que simpatizaba con el ejército, pero también con la guerrilla, mejor dicho. El ejército lo miraba de esa manera, pero también había otros intereses económicos, de tierras, y entonces provocan la tierra arrasada. La tierra arrasada es ir en contra de una población, juntarlos a una comunidad, e incluso llegaron a prender fuego a toda una comunidad encerrada en un salón. En las plazas juntaban a la gente y les prendían fuego. Eso es principalmente en el Ixcán, en el Quiché, pero también en el conflicto armado se da esa persecución, secuestro, desapariciones. Se da también en varios municipios. En mi caso, en San Marcos, no se dio esas masacres en grupo, pero sí en la noche llegaba el ejército y el jefe comisionado acusaba a tal persona, este es un guerrillero. Llegaban anoche, cuando uno amanecía ya se llevaban a tal fulano, y si no de día llegaba 3, 4 pick-ups sin placas y se llevaban a la gente, y ya nunca se sabía de su paradero, porque se acusaba independientemente si era o no, pero con lo que decía el jefe comisionado o los organizados autodefensa civil acusaban. Muchas veces también se confundía alguna riña personal y era acusado como guerrillero, y provocaba una psicosis esa guerra principalmente porque no se sabía quién era la siguiente persona o la siguiente familia en ser secuestrada. Muy bien, sufrieron bastante esas personas. Hubo mucha persecución. Bueno, ahora vamos con lo último. ¿Nos podrá contar su historia personal? Mi historia, yo no, pues de forma directa, quizá no lo sufrí en el sentido de que, bueno, perdí a familiares o estuve refugiado. Sin embargo, el ejército en mi pueblo, en mi comunidad, llegó y nos organizó en patrullas de autodefensa civil. Yo alrededor de 14, 15, 16 años ya hacía esas rondas, ese turno, y entonces corta edad, aparte de las personas grandes, pues había que apartar días y ir a marchar, ir a hacer turnos, rondas de noche, con la finalidad de que la guerrilla no llegara.
era una situación bien difícil, pero si uno no hace caso, entonces era acusado inmediatamente de que era simpatizante del ejército. Ah, bueno. Y posiblemente hasta uno podía perder la vida, entonces había que ir a formar parte de esa patrulla de autodefensa civil. ¿Qué nos puede usted recomendar para que esta historia ya no se repita? Principalmente conocer la historia más a profundidad del conflicto armado, leyendo los libros, ¿vale? Hay algunos como La batalla por Guatemala, Masacres de la Selva, que tiene el doctor Ricardo Falla, algunos otros documentos que el REMI lo documentó y que se documentó en los documentos Nunca Más, y que lo llevó incluso a la muerte de Monseñor Gerardi. Esos son documentos grandes, pero hay resúmenes, y esto haría mejorar los conocimientos y la sensibilidad para que todos demos un granito de arena a la paz y que esto no se repita. Muchas gracias. ¿Y nos podrá decir cuál es el avance de los acuerdos de paz ahorita en la actualidad? Creo que los acuerdos de paz no han avanzado como se suscribieron. Se hablaba de muchos aspectos como la reforma agraria dentro de una política rural, reducir la brecha de la pobreza. Sin embargo, en un último estudio que hubo a nivel nacional, que era lo que originó esa brecha de pobres y ricos, estaba un 64% en el año 2006. En el último estudio del 2014 incluso retrocedimos a un 69%, nos fuimos para atrás. Entonces esa brecha de mejorar la condición de vida, mejorar la educación, mejorar todos los acuerdos que se suscribieron en Oslo, en México, algunos había que dar la parte o la legalidad que incluía incluso, valga la redundancia, la reforma de la Constitución. Eso no se ha logrado. El derecho, el racismo aún persiste. Entonces creo que los acuerdos de paz han tenido un mínimo de avance. ¿Algo más que nos quisiera agregar para concluir? Bueno, yo creo que primero felicitarles por el trabajo que están haciendo, conocer en qué consistió el conflicto armado interno, conocer algunos aspectos brillantes que tuvo este país, como el gobierno que solo nos suspiramos de Juan José Arévalo Bermejo, que donde hubo una buena democracia, que si hubiera estado esa democracia a estas alturas, creo yo que toda la población tuviéramos una vida más equitativa. Sin embargo, no se logró, pero considero que lo más importante es, como ustedes hacen, es conocer la historia para no volver a repetir la experiencia, porque dice que el que olvide su historia tiene ese riesgo de volver a repetir. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos despedimos, le agradecemos por su atención al ingeniero Eusebio López, y estuvo con ustedes María José y Kenia López. Muchas gracias.